acompañan hoy. Justamente hoy día, Pacto Global junto a Teletón, hemos convocado a una charla dirigida a las empresas que quieran colaborar y a la vez recibir herramientas que les permitan lograr una cultura más inclusiva al interior de sus organizaciones. Por eso analizaremos la normativa vigente y veremos cómo las empresas tienen consultas respecto a esto, cuáles son las barreras que tenemos hoy día para la inclusión laboral en Chile. Queremos informar y concientizar sobre aspectos fundamentales en esta materia, los alcances legislativos, cómo promover también la igualdad de oportunidades y la inclusión, cómo fomentar esta cultura inclusiva al interior de las organizaciones, que es sin duda un objetivo muy importante para Pacto Global. Eh, sin, Sin duda también se relaciona con varios de los ODS, por supuesto, y con todos ellos, pero especialmente con el 1, ¿verdad? Que habla sobre la pobreza, y con el 8, que habla sobre el crecimiento económico y el trabajo decente, y sobre el 10, que trata de eliminar las desigualdades. Es por eso que creemos que hoy día sensibilizar, discutir, analizar cómo podemos avanzar más en una cultura inclusiva es tan importante. Agradecemos mucho la colaboración en este sentido y la alianza conjunta con Teletón, y tenemos de invitada especial hoy día a Macarena Rivas, subdirectora de Servicios Sociales y Comunitarios de Teletón. Ella es licenciada en Artes Plásticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es arteterapeuta por la Universidad de Chile, posee conocimientos de mediación en el aprendizaje por la Universidad Diego Portales y en Artes y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Chile también. En 2008 se integra a Teletón para liderar el área de terapias artísticas creativas y actualmente forma parte de la Dirección Médica Nacional como subdirectora de Servicios Sociales y Comunitarios, la cual entrega lineamientos a los equipos de psicología, trabajo social, educación, terapias artísticas e inclusión laboral de los 14 centros que tiene Teletón en el país. Macarena, muchas gracias por acompañarnos hoy y adelante, por favor, para que puedas hacer tu presentación y después entonces todos los asistentes podrán hacer consultas. Muchas gracias, Margarita, muchas gracias, Pacto Global, por darnos la oportunidad al equipo Teletón de compartir con ustedes algo que es tan importante y tan trascendental en la vida de todas las personas y que tiene que ver con los proyectos de vida que tenemos. Me encantaría ver si es que se está viendo, me confirmen si se está viendo bien la proyección. ¿Sí? Bueno, ahí cuando leían el currículum yo pensaba, claro, el camino de un artista para llegar a Teletón y cómo esta artista tiene una experiencia laboral. Ya hace 15 años que me sumé al equipo Teletón y ¿cuál es lo importante? Porque creo que antes de empezar a hablar de la normativa, de los datos duros, tenemos que interpelarnos nosotros como personas. Y cada vez que nos levantamos en la mañana y nos dirigimos a nuestro trabajo, queremos que sea un buen día. Queremos tener una experiencia satisfactoria donde podamos poner afuera todas nuestras capacidades, mejorar nuestro desempeño. Pero antes de esta experiencia laboral, hay una trayectoria previa que todos hemos cursado, que todos partimos quizás antes de que naciéramos en las proyecciones que tenían nuestros padres antes que naciéramos. Y esas trayectorias de vida para los niños y niñas con discapacidad que se atienden en Teletón, que son casi el 93% de la población de niños y jóvenes con discapacidad física, y que más aún están con nosotros alrededor de 8 a 12 años, es donde se empiezan a definir, a jugar, por así decirlo, las apuestas y la inversión que pueden hacer las familias, el apoyo que pueden entregar los equipos y cómo una comunidad, cuando por ejemplo tenemos una inclusión educativa, una política que está siendo efectiva, estas trayectorias educativas pasan a ser más justas y nos permiten de manera conjunta proyectar y tratar de tirar la piedra lo más lejos posible en términos de proyecto de vida. Y acá quiero detenerme un poquito y contarles un poco que para las familias Teletón, la proyección y la construcción y apoyo a este proyecto de vida de sus hijos es muchas veces, es como tener las riendas de un caballo donde tengo que tener dos cosas al mismo tiempo.
Por un lado, la prudencia de un proceso de rehabilitación física que muchas veces tiene altos y bajos y no está escrito lo que viene, por lo tanto es un proyecto a largo plazo, pero al mismo tiempo estamos pidiendo una inversión importante en términos de crianza para poder ir lo más lejos posible. No olvidemos que vivimos en una sociedad donde tenemos que hacer para hacer. Cuando vamos a una reunión de antiguos compañeros de colegio, compañeros de trabajo, lo primero que preguntamos, ¿y tú qué estás haciendo? ¿En qué estás? Entonces al tiro cuento lo que hago. No preguntamos, no tendemos a preguntar qué es lo que te gusta, en qué último que lo estuviste pasando bien. Siempre tenemos que hacer. Y cuando creemos que el hacer está siendo limitado por algún tipo de diagnóstico o barreras que hay en el ambiente, creemos que podemos hacer menos. Les quiero dar un dato. Por ejemplo, durante el periodo de pandemia, en los hogares de nuestros usuarios, cuando había un computador y tenían que decidir quién se conectaba a las clases de manera virtual, usualmente no era el niño o la niña con discapacidad. Se priorizaba al hermano o la hermana que quizás no tenía discapacidad. Esa inversión es la que tenemos que invertir. Muchas veces la crianza en torno a la discapacidad es mucho más, hay más tiempo detrás, hay más costo detrás, hay más entrega emocional también. Por lo tanto, toda esta inversión es lo que después vamos a ver cuando nos llega el momento de incorporarnos en el ámbito laboral. Todos tenemos historias detrás que nos hacen distintos, pero actualmente para poder hablar y empezar recién a hablar de inclusión, tenemos que hablar de derechos humanos. Porque aquí es donde se genera un marco regulatorio internacional que promueva a los estados y a los gobiernos a actuar y promover y proteger que todos los derechos de las personas con discapacidad son inherentes a todo ser humano y libres de discriminación. Por lo tanto, antes de que empecemos a ver la normativa, quiero que hagamos un pequeño recorrido de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión de personas con discapacidad. Importante entender que el concepto de inclusión es un concepto que es social, que se instala desde la diversidad de las personas, de la diversidad humana. Y cómo la discapacidad acá reconoce a cada ser humano como un ser único y diferente a los demás cuando hablamos del concepto de inclusión, y todos los individuos tienen igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, piensen en lo que les decía anteriormente. ¿Cuántas oportunidades puede tener una persona con discapacidad en nuestro país? Cuando llevamos a los jóvenes, por ejemplo, a los museos de arte, al Museo de Bellas Artes acá en Santiago, no hay una rampa de acceso, por lo tanto tienen que entrar por donde está el montacarga. ¿Cómo es la experiencia de un niño si el inicio es decir, no, tú entras por atrás? Veamos nuestros entornos, veamos nuestras calles. ¿Dónde está habilitado para que una persona con discapacidad tenga las mismas oportunidades? Y ese es el primer ejercicio que tenemos que empezar a hacer para empezar a darnos cuenta de lo diversos que somos. Y en ese aspecto es súper importante diferenciar el concepto de inclusión, que se instala desde la participación, y el concepto de diversidad, que es una representación. Nosotros como seres humanos tendemos a asociar que todo aquello que es similar a mí es normal. Eso quiere decir que cuando me encuentro con alguien que tiene una educación similar a la mía, o un trayecto, una historia de vida similar, o una cultura similar, o se ve fisionómicamente similar a mí, tiendo a confiar más en esa persona. Y hago una barrera invisible donde creo que todo lo que no se parece a mí es lo normal, y lo que está fuera, lo que es distinto, es diferente. Pero en ninguna parte de los significados de diversidad hay una connotación negativa. Y para poder hablar de las diferencias que pueda tener un ser humano debido a una discapacidad, quiero hacer referencia aquí al concepto de discapacidad. No está arraigado al diagnóstico, sino que está arraigado a la interacción que pueda tener una persona con su entorno. Por lo tanto, los entornos donde estamos los seres humanos, las barreras arquitectónicas, actitudinales, pueden facilitar que una persona se desempeñe o no. Ahí es donde se hace visible la discapacidad. Y cómo han ido aportando desde las ciencias sociales, desde el área de la salud, la construcción de este concepto. Entendiendo que la inclusión es un concepto social, como les decía anteriormente, donde podríamos definir
la participación plena e igualitaria, el respeto y la valoración de la diversidad humana, la equidad y el acceso a bienes y servicios, la eliminación de barreras y prejuicios. Por lo tanto, la inclusión es un concepto social amplio, pero cuando hablamos de inclusión y discapacidad, tenemos que entender de qué estamos hablando cuando hablamos de discapacidad. Muchas veces la primera barrera nace desde el desconocimiento, del desconocimiento que yo pueda tener respecto a una discapacidad intelectual o cognitiva, una discapacidad sensorial y visual, auditiva, psíquica o de salud mental, visceral o física. Solemos asociar que quizás una persona, porque tiene algún tipo de ayuda técnica o usuaria en silla de ruedas, tiene una discapacidad intelectual. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando conocemos a alguien con algún tipo de discapacidad, nosotros debiésemos tener la oportunidad de saber respecto al diagnóstico, ver cómo esto pudiese eventualmente impactar en su desempeño o impactar quizás en las capacidades que tiene y ver cuáles son las barreras que tengo que ir disminuyendo, porque cada una de estas discapacidades tiene retos distintos. Por lo tanto, aquí la Organización Mundial de la Salud ya nos da una clasificación que se complementa muy bien con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad de la salud, que esto es muy bonito, pensando en la evolución que tiene desde el área médico-terapéutica, la evolución del concepto de discapacidad, donde se mide en base a las actividades que puede desempeñar una persona. Por lo tanto, se instala desde los factores y las capacidades que todos tenemos, estos factores personales y ambientales que van a intervenir en el desempeño. ¿Y qué es lo que más buscamos en el trabajo? Es tener un desempeño óptimo. Por lo tanto, aquí ya esta clasificación nos permite ir poniendo, por así decirlo, una nueva patita en la mesa. ¿Cuál es la otra? Desde el modelo biopsicosocial de la discapacidad sabemos que hay factores psicológicos, biológicos y sociales que también van a tener algún grado de incidencia en cómo esta discapacidad pudiese tener mayores o menores barreras. Y por último, desde el área de los abordajes en salud y desde donde trabaja Teletón, es un enfoque de curso de vida. ¿Qué es lo que nos permite este enfoque de curso de vida? Es tener una mirada 360 respecto a la familia nuclear desde donde nos desarrollamos. Obviamente un niño con una parálisis cerebral que nace en Providencia, en Santiago, va a tener quizás un desarrollo distinto a un niño que pudiese estar, no sé, en Chiloé, con accesos distintos, con una cultura, con una educación diversa. Son ámbitos que debemos tomar en consideración para el diseño de programas. Y cuando hablamos de programas, estamos hablando de oportunidades y pertinencia. Pertinencia es entregar lo que la persona necesita y oportunidad es entregarlo cuando lo requiere. Por lo tanto, si seguimos avanzando, ya tenemos un concepto social, tenemos una clasificación que nos da la OMS respecto a la discapacidad. Tenemos aquí las barreras que podemos ver desde el aspecto de barreras físicas. Aquí hay una evolución muy bonita que hace la accesibilidad universal y se lo transfiere como encargo al ámbito de la arquitectura y del diseño, el concepto de diseño universal. La accesibilidad universal es previa, donde se empiezan a levantar aquellas necesidades para que los entornos y los productos sean accesibles para personas con discapacidad física, discapacidad sensorial o cognitiva. Por lo tanto, podríamos decir que son 3 requisitos que no siempre todos los ambientes cumplen, por lo tanto es súper importante puntualizar aquello. Después transita al concepto de diseño universal que nace desde las disciplinas de la arquitectura y del diseño, y podríamos decir que esta necesidad de accesibilidad universal, el impacto que tiene en la arquitectura y en la respuesta donde sale un diseño universal que es un concepto, es quizás lo que está buscando la ley de inclusión realizar a los espacios de trabajo. Yo tuve aquí que integrar dentro de la norma de construcción o de proyección de un proyecto arquitectónico los conceptos de diseño universal, que buscan que sean equitativos, que sean de bajo esfuerzo, que sean tolerantes al error, que tengan que todos los podamos utilizar mayoritariamente. Cuando hay un buen diseño universal, este es invisible.
No es la idea de que construyeron un edificio precioso, pero después dicen, oye, si le pongo la rampa me echa a perder el diseño, mejor pongamos un ascensor y que sigan entrando por atrás. Cuando hay un buen diseño universal no lo notamos y nos sirve a todos y nos permite que estos entornos todos tengamos la mejor forma de desempeñarnos. Por lo tanto, todos los ajustes que podamos hacer en nuestra empresa, no solamente desde las barreras arquitectónicas, sino que actitudinales y culturales, van a ser un beneficio que va a poder permear a todo el equipo de colaboradores. Por lo tanto, para poder empezar a hablar en qué estamos actualmente, es súper importante tener estas nociones donde estamos hablando de diversidad humana y cómo gestionar esta, porque finalmente cuando abramos procesos inclusivos, procesos de selección, de capacitación, colocaciones laborales de personas con discapacidad, ese es el espíritu de la ley. Si bien tenemos algo que norma, es sumamente entender que lo que vamos a hacer, vamos a cambiar, vamos a generar un cambio de paradigma, donde podríamos decir que hay 5 pisos que debiésemos tener. Uno es mantener este enfoque derecho. No estamos pidiendo favores. Esto es un derecho de las personas. Por lo tanto, aquí aparece este trabajo decente, ¿no? Tener una visión positiva de la inclusión como una oportunidad de crecimiento. Lo diverso me enriquece. Lo diverso va a hacer que quizás tenga mayores oportunidades y miradas estratégicas mucho más abiertas en el sentido de que voy a tener más innovación. El énfasis en el individuo y su entorno, la eliminación de las barreras para la participación. Esto ciertamente va a favorecer el desempeño de todos quienes conforman un equipo de trabajo. Cuando hablamos de accesibilidad universal, cómo estos espacios van a estar libres de discriminación y todos vamos a poder hacer uso de estos productos o servicios de la mejor manera y en igualdad de condiciones. Y la diversidad como un valor era lo que hablábamos anteriormente, de cómo esta diversidad va a enriquecer estos espacios relacionales y la cultura organizacional. ¿Cuál es la sugerencia? Es tener una mirada sistémica. Eso quiere decir tener en el entendido que estamos en un contexto global, esta normativa a la cual el país Chile adhiere, un contexto legislativo que va a regular a las empresas, un contexto donde estas empresas van a ver distintos roles diferenciados, desde gerencias, desde recursos humanos, desde los equipos que conforman esta empresa y desde el individuo. Cuando hablo del individuo no me estoy refiriendo solo a la persona con discapacidad, me estoy refiriendo a todos quienes formamos parte de un equipo de trabajo. ¿Cómo la inclusión me interpela? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? No se trata de que vengan a hacer los ajustes arquitectónicos o que habiliten un puesto de trabajo. Tiene que ver justamente con inclusión. Y no la inclusión de este favor, sino de cómo nosotros somos capaces de respetar la diversidad humana, cómo la valoramos, cómo vamos creciendo conjuntamente. Veamos un poquito de datos en términos de la prevalencia y la discapacidad en Chile. La última encuesta nos indican que dentro de nuestra población hay un 17% de personas con discapacidad, donde de este 17%, el 17,6% está en la población adulta y 14,7% en niños y niñas adolescentes. Por lo tanto, en esta población adulta hay una fuerza de trabajo importante que está instalada entre más del 20% más o menos, donde estamos hablando de una fuerza de trabajo importante que debiese estar activamente en el ámbito laboral. Por lo tanto, aquí hay recursos que están disponibles y que tenemos que gestionar. Y según género vemos que hay una mayor prevalencia en nuestro país actualmente del 21,9% sobre el 13,1% de mujeres sobre los hombres. Si avanzamos un poquito en términos de discapacidad de este grupo, el 64,4% se declaran con una discapacidad severa y con una discapacidad leve o moderada un 35,4%. Aquí viene un poquito cuando hablaba anteriormente de los lineamientos que tiene Pacto Global. Lamentablemente podemos decir que hay una mayor prevalencia de discapacidad en la población de los quintiles más bajos. Por lo tanto, aquí hay un cruce entre discapacidad y pobreza que lamentablemente no hay mucha movilidad social ahí. Y obviamente, si pensamos y miramos lo que veíamos anteriormente, tiene que ver con estas trayectorias de vida. ¿Qué tan justas han sido? ¿Qué tan invisibilizadas han estado las necesidades de las personas con discapacidad?
Y cuando hablo de invisibilización tiene que ver con que no hemos dado cuenta cuando caminamos y hacemos nuestros trámites de dónde están estas barreras para la participación de las personas con discapacidad. O solamente voy a tomar conciencia cuando tenga algún cercano que voy a tener que acompañar en ese proceso. No esperemos que eso suceda. Podemos ponernos estos lentes anteriormente, por así decirlo. Porque cuando hablamos de movilidad social, estamos hablando de estas redes de apoyo. Estamos hablando del capital social que tenemos para poder movilizarnos en nuestra sociedad. Si es que yo tengo jóvenes que no han sido proyectados oportunamente, que no se ha hecho la inversión en términos de educación, y aquí es la otra lámina, que los promedios de escolaridad de las personas con discapacidad es 2,2 años inferior, y hay un abandono más temprano en la enseñanza media. Por lo tanto, los aprendizajes que pudo haber adquirido esta persona ya están no están en la igualdad de condiciones. Por lo tanto, probablemente va a acceder a puestos de trabajo un poquito más bajos. Aquí es ya donde debiésemos empezar a emparejar la cancha con las normativas que se están ahora quizás fiscalizando mejor en términos de inclusión educativa, pero que de un modo u otro somos todos responsables de poder promover y mantener y sostener en los distintos ámbitos de interacción donde tenemos. Y esta población adulta, ¿dónde percibe la mayor barreras en el uso de servicios? En los espacios públicos, en los servicios de salud y en el transporte público. Imagínate que en el transporte público es donde están las mayores barreras. Esto tiene que ver cómo yo accedo a los servicios, cómo yo me movilizo en mi entorno. Eso quiere decir que quizás hay una cantidad de oportunidades a las cuales yo no estoy pudiendo acceder en términos de cultura, de ocio, de poder ir a una entrevista de trabajo, ya porque el transporte público no para. Eso nos pasa mucho a nosotros y sabemos, por ejemplo, que nuestras familias nos declaran que cuando están esperando un taxi o están esperando una micro en el paradero, cuando ven que están con un niño, con un joven, silla de ruedas, no tiende a parar porque es más tiempo, es más espacio, por lo tanto ya tener ese acceso, aquí ya tenemos barreras importantes. En términos de servicio de salud tiende a haber mucho en términos de trato, donde los equipos no están preparados, y en los espacios públicos, como les señalaba anteriormente, no están todos adaptados para las personas con discapacidad. Por lo tanto, aquí es donde tenemos vulneración de derechos, en términos de, tenemos barreras para la participación, exclusión y discriminación y falta de acceso y oportunidad. Si tenemos esto como contexto, ¿cuál es la respuesta que ha tenido nuestro país en términos de marco regulatorio? En la ley 20.422, que declara la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, que Chile adhiere en febrero del 2010, habla de igualdad de participación, de autonomía, accesibilidad, no discriminación, igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad y la dignidad humana. Este es el primer paso. De esta ley se desprenden distintas leyes impactando en los colegios, pero aquí nos vamos a ir, por ejemplo, a la ley 21.015, que es la que incentiva la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral. Está vigente desde abril del 2018 y recién podríamos decir que está empezando a generar mecanismos para poder, por así decirlo, fiscalizar y poder transparentar más aún cuál es el espíritu de la ley con modificaciones que tuvieron ahora en el 3 de noviembre, que son sumamente importantes estas modificaciones, ya que va a permitir tener mayor ojo respecto a cómo las empresas están dando cumplimiento a esta ley y poder mantener el espíritu de ella. Tiene que ver puntualmente en los meses en que la empresa está afecta a la ley, que ya son todos los meses. El periodo para calcular el total de trabajadores antes era anual, ahora es anual, antes era de enero a octubre. Los números de trabajadores de cada mes va a ser un promedio anual, el contenido de la comunicación electrónica anual a la Dirección del Trabajo, lo que vamos a reportar de lo que estamos haciendo, tiene mayor contundencia. Justificar las razones fundadas para no mantener el 1%.
y la naturaleza de las funciones de la empresa. Muchas veces tú podías declararte que la naturaleza de las funciones de tu empresa no te permitirían esta contratación, por lo tanto tú te eximías de dar cumplimiento a la ley. Actualmente vas a tener que enmarcarte dentro de las razones y justificarlo de mejor manera, por lo tanto va a haber mayor fiscalización respecto a aquello. La oferta de empleo y la falta de candidatos con discapacidad. Va a haber una normativa mucho más dura respecto a dónde y por cuánto tiempo hago esta oferta laboral inclusiva y cuáles son los filtros para poder decir cuáles son los candidatos que tengo que cumplen o no los requisitos. Y el periodo para hacer las donaciones, que se va a fijar en un mes puntual y no durante todo el año. La definición de las políticas de inclusión en la empresa. Esto quiere decir que hay lineamientos respecto a las políticas de inclusión que las empresas van a tener que construir internamente y que van a tener un fuerte énfasis en torno a la accesibilidad y los ajustes razonables y la igualdad de condiciones de los derechos laborales. Luego esta ley, en noviembre del año pasado, genera otra acción que es muy interesante, que tiene que ver con la designación de los gestores de inclusión. Ojalá haya muchos hoy día aquí conectados. Y que lo que busca básicamente es poder darle mayores herramientas a las empresas para poder generar esta política inclusiva de manera interna, donde las implicancias que esta ley tiene es poder generar un diagnóstico de inclusión laboral, implementar un plan de inclusión y las capacitaciones y monitoreo de resultados. Por lo tanto, como ustedes podrán ver, hemos ido avanzando en términos normativos. Aún nos queda mucho en términos de cumplimiento. Ya no es un tema de voluntad, estamos hablando de un tema de derecho, de garantizar el acceso a un trabajo digno, pero también aquí hay un desafío tremendo a quienes conformamos equipos, a los líderes, de poder generar una mirada que nos permita llevar esto que es un marco regulatorio a algo que sea esencial y que esté dentro de la misión institucional, por así decirlo. Y este cumplimiento de la ley, como les decía anteriormente, tiene formas de cumplimiento que tienen que ver con contratación, con una ejecución alternativa. Eso quiere decir que si no contrato puedo ver quizás la tercerización de los servicios, la donación a organizaciones, existen multas por no cumplimiento y este seguimiento que les decía anteriormente que se está mejorando actualmente en términos de que van a haber mayores herramientas para poder fiscalizar. Sé que la normativa es súper extensa, hay muchas preguntas en torno a cómo la cumplimos, pero creo que lo más importante está instalado en los equipos. Y poder abrir espacios de diálogo dentro de las empresas. Porque esto no es algo que se hace solo. No es responsabilidad de un gestor, no es un mandato de una gerencia para la construcción de una política, sino que más bien es preguntarnos si es que Chile es un país inclusivo, ¿es mi empresa inclusiva? Porque lamentablemente vimos mucho y todavía se hace, es que hay organizaciones que lo que hacen es poder hacer un levantamiento de las actuales contrataciones que las personas que yo ya tengo para ver si estoy dando cumplimiento. Eso quiero decir que voy promoviendo que algunas personas de mi equipo vayan sacando la credencial de el Registro Nacional de Discapacidad para poder cumplir la cuota. Y esto no se trata de cumplir cuotas. Esto se trata de finalmente el día de preguntarse quién queremos ser, quiénes ponemos una barrera o quiénes ponemos una rampa. Y desde ahí que la apuesta de Teletón siempre ha sido apostar por las personas, apostar por los chilenos, saber que aquí hay un compromiso que va más allá del cumplimiento de una ley, de que aquí está la posibilidad de construir un país mejor, de poder construir un país más inclusivo, que abrace la diversidad, que sea de las oportunidades. Yo creo que por lo menos quienes trabajamos en Teletón y vemos todo el proceso desde que una familia llega hasta que yo que ya llevo 15 años y viene un ex paciente, me golpea la puerta de la oficina y me presenta a su hija, me cuenta que está trabajando, me presenta a su señora y me cuenta que le van a entregar la llave de su casa en 2 meses más.
es como cuando vimos a tantos deportistas llegar a la meta. Esa es nuestra meta. Y no es una meta que se pasa dentro de la Teletón. Es una meta que pasa en nuestro país, que va a pasar adentro de su empresa. Es una meta donde todos vamos a poder ser parte de ese logro. Y esa es nuestra invitación como institución. Tenemos distintas herramientas que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo para poder disponer de manera gratuita y voluntaria para los equipos de trabajo. Acá, por ejemplo, les cuento que en teletonvirtual.cl existe un curso que se llama Laboratorio Inclusivo, que es 100% gratuito, asincrónico, que puede ser una tremenda herramienta para poder aprender, incorporar temas que a veces son súper complejos. Yo creo que es súper importante acá de no conceptualizarnos tanto, porque al final quizás nos alejamos a las personas del tema de la inclusión. Es todo lo contrario. El concepto de inclusión debiese desaparecer en algún momento y vamos a tener que hablar de relaciones, porque de eso se trata, es relacionarnos mejor. Los dejamos cordialmente invitados que este curso lo puedan incorporarse a él de manera gratuita, como les decía, en teletonvirtual.cl van a encontrar temas y las normativas vigentes en términos de inclusión laboral. Hay cápsulas que van a poder compartir con sus colaboradores y también infografías que les van a poder dar herramientas súper concretas respecto a materiales de apoyo que va a facilitar abordar temas muchas veces con los equipos que sabemos que nos plantean un gran desafío, ¿no? Eh, y desde ahí vamos a, no sé si seguí, ya dejé de compartir, ¿no es así? No, tienes que ¿No? dejar de compartir. Acá Sí, estoy. Sí, ahí sí. ya, ahí sí, ahí Esa sí. es la presentación que yo tenía hoy día para ustedes. Si bien la norma, como les decía, a veces bien dura en términos de cómo la vamos a aplicar y ahora con los ajustes que se hicieron el 3 de noviembre, más aún, creemos que lo importante es poder permear esto en todas las personas que forman parte de los equipos que ustedes lideran. Macarena, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que ha sido muy, muy amplia. Nos has dado una visión de lo que significa, ¿verdad?, la inclusión y la diversidad. Y sobre todo lo asociaste con un tema que para Pacto Global hace mucho sentido, que es un tema de los derechos humanos. Pacto Global, una de sus áreas, fuerza, donde están radicados los principales principios de Pacto Global, está justamente en el área de derechos Ujú. humanos, que muchas veces no se comprende, pero que cada día se está comprendiendo un poco más y que se refiere, ¿verdad?, tal como tú mencionabas, los derechos de las personas. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad tienen exactamente los mismos derechos y como tú bien decías, lo importante es plantear oportunidades, ¿no? Tener igualdad de acceso a esas oportunidades. Y tú te referías a que el diseño universal debería ser invisible y efectivamente creo que ahí nos falta mucho tal vez como sociedad, ¿no? O como país también en desarrollo versus países más desarrollados donde han incorporado de mejor manera y donde hay muchos ejemplos de ese diseño universal invisible que hace que todo sea más accesible y por lo tanto todo fluya con mayor accesibilidad para todos. Mientras las personas que nos acompañan preparan sus preguntas, por si tienen más preguntas, Angélica Candales, perdón, nos dice, Macarena, ¿tienes cifras así de detalladas con la distinción entre las discapacidades invisibles y las visibles? A ver, hay que ir a buscar en la encuesta. Actualmente en Teletón sí, nosotros tenemos data de nuestros jóvenes y quienes trabajan ex pacientes bien clara respecto a los diagnósticos, porque estamos en una institución médica. La data que yo les presenté, puedes ir a Mideso y que está disponible y puedes hacer el cruce, según tipo de discapacidad. Ahora es importante aclarar que esa es una encuesta donde las personas señalaban, que es el dato que tenemos país, no tenemos un dato cruzado con el Ministerio de Salud y Mideso, pero tú puedes bajar la matriz y poder hacer, ¿cómo se llama?, el cruce según tipo de discapacidad. Si tú después, yo les puedo dejar mi correo y según foco de persona, o sea, tipo de discapacidad, yo les puedo compartir los datos que yo tengo, ya que en este minuto no lo tengo para exponer, porque creo que ya ahí nos abrimos a la diversidad que hay dentro de la encuesta y la riqueza que tiene,
pero en Mideso, en el Observatorio de la Discapacidad, tú puedes bajar esta matriz, puedes acceder a ella y hacer los cursos que tú requieras. Por lo tanto, esa es información que está disponible para todo el público. Nosotros hemos hecho el ejercicio y tenemos de algunos donde nosotros nos enfocamos, que es la discapacidad física. Claro, tú puedes, como tú bien dices, tú puedes hacer mucha segmentación de la información de datos para ir precisando más, ¿verdad? También los requerimientos según país, por el tipo de discapacidad que se presente. Por ejemplo, si vemos las cifras también a nivel mundial, el Banco Mundial ya en cifras del 2011 decía que las personas con discapacidad representan un 15% de la población mundial, lo que es una cifra bastante alta, porque eso representa y representaba en ese momento 1.000 millones de personas. Entonces, realmente, al final, cuando uno piensa primero, ¿no es cierto?, existe también esa predisposición, tal vez, de que se piensa que es una minoría, pero cuando tú ves las cifras, son muchas personas las que sufren esa falta de accesibilidad, falta de integración. Incluso en América Latina hay más de 85 millones de personas con discapacidad. Entonces, la verdad que es un grupo de personas extenso. Ahora, tú decías que deberíamos trabajar para que Chile sea un país más inclusivo, pero ¿qué crees tú ahí que es más urgente? ¿Qué cosas nos están faltando en relación, por ejemplo, a lo que hacen otros países para ser más inclusivos? Porque muchas empresas, ¿verdad? En Chile, para cumplir la ley, existe esta vía también, ¿no es cierto?, de si no cumples la meta de inclusión, tú puedes donar a una fundación Ujú. que se dedique al tema, y hay un porcentaje importante de empresas que lo hacen todavía. Entonces, ¿por qué eso ocurre? ¿Por qué crees tú que eso, y cómo crees tú que eso se podría de alguna manera cambiar? O sea, a ver, los ajustes que vemos que se aprobaron en la ley ahora el 3 de noviembre justamente es para poder darle mayor herramientas a esta ley para que cumpla el espíritu que tiene. Porque finalmente, como te decía, partieron muchas empresas viendo, ya veamos cuánto tenemos contratado y es un número. Esto no se trata de números. Cuando hablamos, y aquí quiero, estos son todos los objetivos transversales, cuando hablamos del enfoque derecho, hay distintos enfoques cuando hablamos del derecho a las personas, pero hay un enfoque que a nosotros nos gusta mucho en Teletón, que es el enfoque de las capacidades, que finalmente lo que buscamos es vivir una vida como yo la quiero vivir. Eso quiere decir tener la oportunidad de definir y decidir qué es lo que yo quiero. Y así voy a vivir mi vida. Por lo tanto, cuando hablamos de que hay personas que tienen menos oportunidades, y en este caso las personas con discapacidad, que no han tenido la posibilidad de tomar esta decisión debido a que las oportunidades no le han sido, no han estado disponibles para ello, de esto estamos hablando con el mundo laboral, porque cuando yo tengo una persona que está trabajando, que se está proyectando, está diciendo esto es lo que soy, aquí yo voy a contribuir a la construcción de mi país, una persona que crece personalmente, una persona que va a aportar con nuevas ideas. Por lo tanto, de eso es lo que estamos hablando, habilitar espacios de trabajo para que todos y todas podamos desarrollarnos. Y en este minuto la ley podríamos decir que tenía algunos espacios que permitían a las empresas cumplir sin necesidad de tener este espíritu de que hubiesen más puestos de trabajo para personas con discapacidad, sino que estuvimos más preocupados quizás algunas empresas de cumplir o de donar de que no me multen. Y esto no es una multa, no nos tenemos que andar arrancando la multa, tenemos que correr hacia la inclusión. Y son dos miradas muy distintas, porque yo me puedo sentar y ver cómo cumplo, o yo me puedo sentar y pensar, voy a ser el que voy a poner la rampa o voy a ser el que pone la barrera. Y eso lo podemos hacer todos los días en nuestros hogares. La Teletón, los invitamos, estamos 365 días funcionando. ¿Cómo llevamos y hablamos de discapacidad en nuestros hogares? ¿Cómo nos referimos? Aquí estamos hablando de trato. El lenguaje crea realidad. ¿Cómo nos podemos centrar en las capacidades de las otras personas? A veces estamos tan apurados, estamos tan estructurados de lo que esperamos de un día y que tenemos tantas posibilidades también de ver que hay distintas maneras de hacer las cosas. Y eso significa muchas veces despojarnos de nuestros propios prejuicios.
y los espacios de trabajo están llenos de prejuicios. Estamos llenos de prejuicios de qué tal bueno va a ser para el trabajo o no. ¿Qué va a pasar? Pues si se incorpora una persona con discapacidad, ¿voy a tener que subsidiar algún tipo de esfuerzo o voy a tener que hacer ajustes en el entorno? Y quizá eso va a generar un impacto en términos de presupuesto e infraestructura. Por lo tanto, hay que salirse, si tiene un aspecto que es muy desde la realidad, desde lo normativo, pero tiene un aspecto de riqueza, de evolución del país como sociedad, a la cual tenemos la oportunidad de sumarnos. Hay distintas herramientas, hay conocimiento que cada vez más accesible. Todos sabemos que por red ahora 2 botones y tenemos acceso a aprender y saber de cosas que muchas veces nos lo veíamos muy lejano, ¿no? Por lo tanto, esta posibilidad de involucrarse en el cambio e ir respetando las diferencias, creo que es la estrategia que tienen que adoptar las empresas. Si bien les queda un desafío que no es menor, ciertamente va muy de la mano con beneficios. Absolutamente. O sea, tal como tú dices, es muy importante este sentido del cambio de la ley, en el sentido de que no sea cumplirla, sino que realmente haya una convicción Tal cual. de querer aportar. Y en ese sentido, nosotros como Pacto Global vemos y observamos en estos años la evolución de las empresas hacia la sostenibilidad, en que las empresas que están comprometidas tienen un compromiso genuino con la sostenibilidad, y en ese sentido estoy convencida de que al saber que su aporte tiene un impacto positivo, ¿verdad? Se esfuerzan por acrecentar ese aporte. Y cuando digo aporte, digo acciones, programas, decisiones que contribuyan a una mejor sociedad. Por lo tanto, integrar a las personas con discapacidad es sin duda una manera de eh, aportar a la sociedad y hacer una sociedad mucho más justa, equilibrada, sostenible. Pero ¿cómo dirías tú, Macarena, cómo dirías tú que deberíamos nosotros, por ejemplo, como Pacto Global, transmitir un mensaje para las empresas en esta línea, en el sentido de mostrarles los beneficios que tiene mirarlo de esta manera, no como un cumplimiento de la ley, sino que realmente, como dices tú, eh, estar convencidos, ¿no? ¿Cómo crees tú que ellos pueden observar estos beneficios? A ver, yo ¿Qué creo les que haría más sentido? yo pienso que estoy tratando de ver cómo la naturaleza de ustedes. Todos ustedes son un grupo de empresas que adhieren a algunos principios. Exacto, Tú generas una comunidad, claro. ¿ya? Y ahí tú vislumbras algún tipo de activismo corporativo. Y que eso quiere decir que las empresas tienen la posibilidad de hacer una acción social. Y Teletón en eso es lo que hemos llevado haciendo años. Es dar la posibilidad a la gente que con su donación, desde 1 peso a 1.000 millones, lo que quieran, eres parte de este cambio. El mundo nos está diciendo que tenemos que cambiar, la naturaleza nos está diciendo que cambiar, los niños, los jóvenes nos están diciendo que tenemos que para ser cada vez más sostenibles. Por lo tanto, el poder liderar estos cambios va a generar un retorno en términos de imagen para la empresa, ciertamente. Va a poder generar también una retribución respecto a que cuando abrimos, tenemos una cultura inclusiva de respeto, se genera una identidad corporativa distinta. Ahora tenemos jóvenes, o sea, cada vez las generaciones nuevas se incorporan al mundo laboral con valores personales que quieren ver espejados, quieren un sentido donde se están desempeñando laboralmente. Ya no es trabajar por trabajar. Y cuando llevamos la diversidad dentro de las empresas, estamos obligados a generar cambio y ir trabajando primero en un diagnóstico. Y cuando hacemos un diagnóstico vemos lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Y obviamente lo que viene después es construir cómo solucionamos esto. Es una escalera. Por lo tanto, ir haciendo esto paso a paso, ciertamente van a tener retornos
súper tangibles en términos de imagen corporativa, tangibles en temas de cultura organizacional, del clima laboral que podamos tener, porque esto es algo que se construye, se hace en conjunto. Cuando hay un proceso de inclusión laboral exitoso, involucra a todas las personas de la empresa y esto se ve, permea en la misión institucional. Por lo tanto, no es algo que pasa de forma aislada, no es fortuito, requiere voluntades. Y si tú me apuras a mí, yo lo dejaría en una palabra y que tiene que ver con este activismo corporativo, es poder darle a las empresas un rol importante en los cambios transformacionales que requiere la sostenibilidad de nuestro país. Exactamente, claro. Y nosotros también hablamos de una convicción genuina, porque también es muy importante que sea genuina la convicción de la empresa, no que sea simplemente, ¿verdad?, por tomar, porque está siendo observada o porque el consumidor o el cliente tienen expectativas sobre ella o porque la comunidad donde opera tiene queja. Entonces, más allá de eso, debe haber una convicción genuina de querer realmente contribuir a una mejor sociedad. Por lo tanto, es muy lo que tú dices nos hace absoluto sentido, porque está muy en línea con lo que nosotros día a día procuramos impulsar en el desempeño de la empresa frente a la sociedad. Nos dice eh, Nicolás Figueroa, nos pregunta, dice Macarena, quisiera saber si hay algún tipo de inclusión de otros grupos vulnerables, más allá de la discapacidad, en la ley. No, en la ley 21.015 habla de discapacidad. Estamos hablando de personas con discapacidad, por lo tanto, son personas que tienen que tener su credencial, el Registro Nacional de Discapacidad. Es parte de cuando tú vas a certificar y vas a acreditar que tienes esta contratación, es algo que se requiere y se solicita. Por lo tanto, la ley tiene el foco en este grupo de personas. Si bien, Exacto, ajá. claro. Ahora, muchas empresas cuando están construyendo su política de inclusión suman la diversidad, donde abordan otros grupos y otras minorías, por así decirlo. Por lo tanto, hemos visto que ha ido muy de la mano en términos de desarrollo, pero la ley se enfoca a las personas con discapacidad. Exacto, claro. Marilyn Labrín pregunta, ¿dónde era que podía encontrar esos datos que se refirió anteriormente, que tú le mencionaste? Te los voy a buscar, dame un segundo y te voy a mandar el link. Esto es es de mí, de esos de la encuesta, y puedes bajar las planillas Excel. Si me das un ratito, yo lo voy a dejar enviado. Ya, lo ¿Ya? dejamos para el final. Sí, Y Alexis Moya dice, Macarena, muchas gracias por tu presentación, muy clara y precisa. Tengo dos intervenciones. Una consulta primero, ¿qué pasó con el aumento de la cuota a 2%? Y lo otro, una reflexión. Es necesario que entendamos la inclusión como una forma de vida. Incluir mantiene la tendencia social vertical. Yo incluyo. Y es urgente asumir que la inclusión se basa en el respeto a la diversidad, punto en común para todos, y reconocer las particularidades y apoyos específicos que algunas personas requieren. Por tanto, soy de la idea de no pensar en incluir como un verbo, sino como un calificativo. Yo soy inclusión. qué Veo que lindas tengo palabras, bonita, sí, sí. Como te preciosas. digo, él decía, ¿qué pasó con el aumento de la cuota al No, 2%? está ahí, no se ha aprobado, no está dentro del paquete de medidas que fueron aprobadas y que están vigentes desde el 3 de noviembre. Sé que eso esperamos que suceda prontamente. Y me encantó las palabras que dijiste, porque estás hablando de capital social. Y finalmente, no sé si tengo el momento para poder contar un poquito el constructo, que es muy bonito, y también viene de la sociología y la toma el capital social después los toma en la industria, porque cuando una empresa bastante importante se instala en el cono sur, trae la misma cantidad de inversión en términos de infraestructura, recursos y materia prima. Y se dan cuenta que hay plantas, cuando tú pones en Argentina, Chile, Colombia, Brasil, que hay unas que producen más que las otras. Y cuando hacen doble clic, tiene que ver con la cultura de cada país. Hay países que tienden a tener una cultura donde los lazos de confianza, el colaboracionismo,
Y también los espacios de socialización son mucho más grandes y está comprobado que esos son los ambientes mucho más productivos. Señalar que nosotros como país estamos llamados a construir un capital social más grande, estamos llamados a confiar más. No estamos rankeando ahí, lamentablemente. Hay una encuesta del 2017 donde salíamos los chilenos bien, bien mal notados, por así decirlo, donde salíamos que éramos el país en Latinoamérica más desconfiado. ¿De quienes desconfiábamos? Desconfiábamos de nuestros vecinos y de nuestros compañeros de trabajo. Por lo tanto, las palabras que señaló ahí esta persona son muy bonitas porque justamente hablan de hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que impulsar, que la inclusión es la posibilidad de transformar estos espacios en una comunidad mucho más sana, donde vamos a tener mayor posibilidad de confiar en el otro y todos vamos a crecer. Y esto es crecer como país conjunto. Y tenemos que partir con lo que tenemos al lado, son nuestros compañeros de trabajo. Y cuando tengamos compañeros de trabajo, una persona con discapacidad, confiemos, seamos respetuosos, preguntemos, ¿cómo te ayudo? ¿Qué es lo que necesitas? Porque muchas veces por los miedos que tenemos nos frenamos y nos paralizamos. Por lo tanto, la posibilidad de poder tener este espacio de conversación y ir reflexionando, nosotros los agradecemos tremendamente. Si bien estas charlas presencialmente salen más preguntas y nos podemos mirar a los ojos, yo eso es lo que invito a que las dinámicas en torno a los procesos transformacionales en las empresas sean dinámicas grupales, que no sean aprendizajes directos, que sean espacios donde todos los colaboradores puedan poner encima de la mesa y conversar respecto a qué entienden por inclusión, qué entienden por discapacidad. Cuando hablamos de diversidad, ¿qué es lo que a mí me da miedo? ¿Qué es lo que debiese mejorar? Porque es la única forma en que abramos espacio de conversación honesto, sin miedo. Karina, efectivamente, tú habías dicho justamente que una gran oportunidad estaba en los equipos. Y no sé si te referías solo a lo que estabas mencionando ahora último, al compañero, a la actitud dentro del equipo, sino que también el equipo como un todo dentro de la empresa, desde la convicción desde arriba. Si nos puedes aclarar bien ese aspecto, ¿cómo como empresa, como equipo completo, desde arriba, el compañero de abajo, que está en el día a día, o el que está en el directorio, digamos, y que no lo ve ocasionalmente, cómo todos, cómo se puede lograr esa unidad de actitud frente a este tema para hacerlo posible? A ver, yo creo que es súper importante, todos en el trabajo queremos tener súper claro nuestro rol, ¿ah? Es decir, ya, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Qué es lo que va de la mano con mi rol y cuáles son mis responsabilidades? En los procesos de inclusión aparecen distintos roles y responsabilidades respecto a los ajustes que tenemos que hacer quizás para que los espacios tengan los ajustes necesarios para el mejor desempeño de la persona, pero no solemos hablar en temas actitudinales, de cómo quizás el lenguaje o la honestidad y la buena comunicación van a poder impactar en que no hayan barreras respecto al espacio de relacionamiento. Por lo tanto, mi sugerencia es partir definiendo bien los roles desde la gerencia, de gerencia de personas y de los equipos respecto a cómo yo puedo favorecer estos procesos. Muchas veces los mismos equipos son quienes pueden colaborar en levantar las barreras. Van a ser los primeros en darse cuenta cuáles son las barreras que hay en el entorno para que esta nueva persona que se incorpora tenga mejor desempeño. Por lo tanto, tener la posibilidad de consultar. Los roles de los líderes, de las gerencias es importantísimo, porque como tú bien lo decías, Margarita, no sacamos nada con que esto quede en una política que no respira la verdad, que no es parte de la identidad de la empresa. Entonces, en ese aspecto, las gerencias tienen un rol muy importante de poder a estos temas darle los espacios que requieren. Los gestores en inclusión van a necesitar espacios para poder trabajar con los equipos, para poder bajar la política de inclusión que tengan y que vayan desarrollando. Entonces, disponer de espacios resguardados, disponer también de espacios de conversación genuino y poder generar un espacio de respeto es responsabilidad de una organización completa.
Exactamente, y creo que es muy importante eso y que todos esos valores se contagien también, ¿no? Ujú, Porque pueden venir desde arriba, pueden venir desde abajo, pero lo importante es que se contagie a la organización y que exista esa cultura. Y eso también nosotros hemos visto mucho en las empresas en Pacto, de que un buen ejemplo de una empresa que logra establecer una cultura, que puede ser una cultura de la inclusión, que puede ser una cultura del propósito, que puede ser una cultura en particular, logra también motivar a otras. Procuramos mucho también en Pacto intercambiar experiencias en ese sentido. Y, por ejemplo, una empresa que logra un buen grado de inclusión, que demuestra que esto ha sido beneficioso para su empresa, que ha logrado una buena lealtad de todas estas personas, un orgullo de pertenecer a esta empresa, eh, es un excelente ejemplo. Entonces, creo que también es bueno mostrar esos ejemplos y esos ejemplos que sean motivadores para otros. Yo creo ujú. que es muy importante ese tema. Macarena, agradecemos mucho tu presentación, creo que ha sido muy completa, esta conversación también muy clarificadora, también el sentido de la ley y lo que se propone hacia adelante de cambiar la visión, ¿no es cierto?, desde una obligación a una convicción y a un interés por ser inclusivo, como decía la persona en el chat. Eh, Justamente ahora, antes de cerrar, queríamos invitarlos a ver un video que muestra el espíritu de superación, esfuerzo y constancia que tienen todas las personas con discapacidad y sus familias, que son un ejemplo para toda la sociedad de la importancia que tenemos de poder vivir en una sociedad más justa y más inclusiva. Así que agradecemos mucho, Macarena, y los dejamos con este video para que reflexionen, para que lo lleven a sus organizaciones, pero antes de que se vayan, no olviden dejarnos sus contactos, la organización a la que pertenece cada una de las personas que nos acompañó hoy, su contacto, su correo, porque en futuras actividades de esta temática, para invitarles y tenerles presentes. Muchas gracias. Falta sonido, Niklas. Súper, en cuestión de la rodilla. Encuentren ustedes, ese poquito, ¿no? Oh, yo conozco. Bien, bien. Arriba que compuestas. Creo que está sin audio el video. Buena. Lamentamos que no se escuchó el Sí, sonido, pero creo que las imágenes son elocuentes y de todas maneras se aprecia el enorme trabajo que hace Teletón día a día. Así que muchísimas gracias al equipo de Teletón, Macarena, y felicitaciones por lo que hacen. Y desde luego cuenten con todo nuestro apoyo en todo lo que podamos colaborar y sobre todo en sensibilizar
a las empresas, que es nuestro rol, ¿no? Más cercano. En este Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo les juro que hubiese cantado para poner música en el video, pero no es mi fuerte, se quedó mejor así. Invitarlos este 10 y 11 de noviembre, este fin de semana. Estamos en una fecha nueva para nosotros. Los invitamos a acercarse a los institutos, a conocer la obra, y estamos absolutamente agradecidos de todo un país que ha confiado en nosotros, y de verdad Teletón es para estar orgulloso del trabajo que ahí realizamos. No me quiero despedir sin antes decir que en el chat dejé el link para que puedan ir al Observatorio Ministerio de Desarrollo Social y descargar la base de datos, la pregunta que me hicieron anteriormente. Muy agradecida, y ojalá que nos apoyen y nos acompañen en esta jornada del 10 y el 11. Muchas gracias, Macarena. Las personas pidieron tu presentación también, así que si podemos contar con la presentación y el link del video, y también las personas nos hacen llegar sus propios correos, les vamos a hacer llegar a todos para que vean bien el video y entonces lleguen aún más motivados, ¿verdad?, a participar en Teletón. Así que muchísimas gracias, Macarena y equipo de Teletón. Gracias a todos quienes participaron hoy día. Muchos saludos. Chao, que tengan una excelente tarde.